Por más triste que pueda resultar, la historia ha sido definida no solo por las civilizaciones que se han construido o destruido en ella, sino por los guerreros que han ayudado a ganar la vida para su pueblo. Dicho esto, aquí están los 20 grupos de guerreros más temibles de la historia. Número 20. Los guerreros apaches. Voy a ser franco desde el principio. El tratamiento de los pueblos nativos americanos, tanto en la historia real como en la historia ficticia, es bastante horroroso. Los apaches fueron aniquilados en sus propias tierras por colonos que creían en el destino manifiesto y luego fueron retratados como hombres y mujeres salvajes en historias y novelas del lejano oeste, cuando de hecho eran un pueblo profundo y culto que creía en el respeto a la tierra y a los demás. Es probable que gran parte de lo que sabes sobre las tribus nativas americanas sea erróneo si te basas simplemente en cómo las han representado los Estados Unidos, y eso incluye a sus tribus más guerreras, como los apaches. Un buen ejemplo es que los apaches no eran una tribu singular. En realidad, eran varios grupos de personas nómadas que residían normalmente en las zonas del sur o suroeste de lo que hoy es Estados Unidos. E incluso se los encontró en México. A veces, la tribu era nómada casi hasta el extremo. Atravesaban millones de acres de tierra a lo largo de las estaciones solo para asegurarse de que su gente tuviera buena comida y agua para beber. Y a pesar de ser guerreros feroces, no tenían reparos en comerciar con otras tribus. Ahora bien, sí, atacaron a esas tribus cuando la necesidad era grande, pero no era su opción predeterminada hasta que se vieron amenazados, es decir, ya fueran los ejércitos español o mexicano y sí, las fuerzas de los crecientes Estados Unidos. Cuando se necesitaba que los apaches pelearan, ahí fue cuando pelearon. Y pelearon bastante duro. Incluso aquellos del lado de los Estados Unidos admitieron que los apaches eran increíblemente brillantes, tanto a caballo como con su destreza estratégica. Conocían la tierra y a su gente, y sabían cómo hacer las cosas. Si no hubiera sido por avances como las armas, uno tiene que preguntarse si el pueblo apache no habría durado más y habría sido derrotado como lo fue. Lamentablemente, es posible que nunca sepamos la respuesta a eso. Los apaches siguen vivos hoy en día, y eso es algo por lo que estar agradecidos. Número 19. Legionarios romanos. Ahora, sin lugar a dudas, los legionarios romanos son uno de los grupos de soldados más legendarios de la historia, y eso viene por una buena razón. Independientemente de si Roma era una república o un imperio en ese momento, serían las legiones romanas las que los ayudarían a obtener increíbles victorias contra sus enemigos, conquistar numerosas tierras y durar cientos de años. Pero, ¿qué fue lo que realmente los hizo tan especiales? Bueno, fueron muchas cosas. Irónicamente, en primer lugar, fueron una de las unidades mejor entrenadas que hayas visto a lo largo de la historia. Y eso incluye a muchas de las que hablaré aquí hoy. El entrenamiento al que se sometían era duro en el peor de los sentidos, pero si lo superaban, se convertían en soldados aterradores en el campo de batalla. Igualmente importante, no solo estaban hechos para ser fuertes, también estaban destinados a ser resistentes. Se sabía que viajaban varios kilómetros todos los días para llegar a donde necesitaban estar y luchar. Otro elemento que no se puede ignorar es que estos no eran solo soldados recién entrenados. A menudo, columnas enteras de legionarios eran soldados veteranos, ya que una vez que te convertías en uno, se esperaba que estuvieras allí durante aproximadamente 16 años. Por lo tanto, nunca tenías que preocuparte de que una cara nueva hiciera caer a tu unidad. Y casi todos los legionarios eran en realidad voluntarios. Querían servir y traer gloria a Roma. La fe puede ser algo poderoso. Pero ahora pasemos a su equipo, que fue completamente proporcionado por Roma. Tenían espadas, lanzas, buena armadura e incluso un casco para ponerse. Y lo más importante, sus escudos. No muy diferentes de otra unidad de la que hablaré más adelante. Estos escudos los ayudarían a mantenerse a salvo de cualquier daño, especialmente de flechas y cortes de espada. Las columnas incluso se dividían en pequeñas secciones a veces y usaban sus escudos tanto al frente, a los costados y por encima de ellas para no recibir daño mientras se dirigían a su destino. Con todo esto, es fácil ver por qué eran tan dominantes y por qué se necesitaban fuerzas grandes e increíblemente tácticas para intentar derribarlos. Número 18.
Los mongoles. Con todo el respeto a Roma, los ejércitos mongoles que sirvieron bajo los dos grandes khans tenían un imperio que era mucho más superior que el que Roma jamás tuvo. Estoy hablando de 23 millones de kilómetros cuadrados. No lo entiendes si no eres tan bueno. Pudieron obtener y mantener el imperio más grande que el mundo haya visto jamás. Pero, ¿cómo lo hicieron exactamente? Bueno, en realidad es bastante simple. Usaron nueva tecnología con grandes tácticas para abrumar a sus enemigos antes de que pudieran entrar en el juego. Tenían arqueros increíbles que podían eliminar a la gente desde lejos. Y eran maestros a caballo. Los niños mongoles, tanto niños como niñas, eran entrenados en el combate desde una edad temprana. Y una vez que entrabas en guerra, podías convertirte en comandante basándote en el mérito en lugar de en la clase, lo que era muy popular entre los rangos. Las tácticas se volvieron vitales en sus conquistas y utilizaron sistemas avanzados para la época. Esto les ayudaría a saber siempre dónde estaban sus propios ejércitos y enemigos. Y luego, cuando conquistaron a sus enemigos, no tuvieron miedo de tomar su tecnología para su propio uso y ponerla en futuras conquistas. Los mayores perdedores fueron Japón, y eso fue por el viento divino. La ironía aquí es que no pudieron conquistar la naturaleza misma. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Vikingos. Ahora tengo que hablar de los vikingos, pero al igual que los apaches, tengo que aclarar parte de la historia confusa que se les ha asociado durante mucho tiempo. En primer lugar, no, los vikingos no eran solo conquistadores o saqueadores. Eran navegantes, comerciantes, constructores y todo tipo de cosas que se pueden esperar de una cultura típica de su tiempo. Los vikingos, conocidos también como exploradores audaces, eran increíblemente inteligentes y estaban dispuestos a utilizar el miedo que la gente les tenía para obtener ganancias en lugar de ir a la batalla. Utilizaban sus habilidades de navegación para viajar grandes distancias, establecer rutas comerciales y formar alianzas con otras culturas. Pero cuando iban a la guerra, lo que ocurría a menudo, eran un terror en el campo de batalla. Estaban mejor entrenados de lo que la gente puede pensar y no tenían miedo de hacer ataques sorpresa y atacar a la gente cuando menos lo esperaban. Su destreza en combate y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones los hacía formidables oponentes. Tuvieron múltiples eras vikingas y un dominio absoluto sobre Europa durante bastante tiempo, incluso llegaron a conquistarla en Inglaterra más de una vez. Sus incursiones en territorios extranjeros y su influencia cultural dejaron una huella duradera en la historia europea. Y aunque sus eras terminaron, siguen vivos en la cultura pop, y finalmente estamos empezando a darnos cuenta de que esta nación era mucho más que gente que luchaba y bebía todo el tiempo. Los vikingos fueron una civilización compleja y multifacética que contribuyó significativamente al desarrollo del mundo medieval. Número 16. Guerreros samuráis. Seríamos tontos si no habláramos de los samuráis. Después de todo, son una de las clases guerreras más emblemáticas que jamás hayan existido. Si no me creen, vean la serie Shogun en Hulu, que ofrece una visión fascinante de su vida y cultura. Originalmente, los samuráis eran solo parte del ejército, y luego fueron elevados a su propia casta, convirtiéndose en algunas de las figuras más importantes del Japón feudal. Incluso se los consideraba una especie de nobleza a veces, debido a su importancia y poder. Y si bien es cierto que no todos los samuráis eran tan nobles como te han dicho, se sabía que practicaban el código del Bushido, un estricto conjunto de principios que incluía lealtad, honor y disciplina. Eran increíblemente leales a sus amos y su devoción era inquebrantable. La historia de los 42 Ronin mostró esa lealtad de manera hermosa y trágica. Además, no te equivoques, dominaban el campo de batalla con una destreza impresionante. Tenían una armadura elaborada y resistente que podía soportar todo tipo de daño y seguir adelante en la batalla. Sus espadas, afiladas como navajas, se transmitían de generación en generación y eran consideradas tesoros familiares. Además de las espadas, los samuráis utilizaban muchas otras armas que los hacían efectivos contra todo tipo de enemigos, incluyendo arcos, lanzas y armas de fuego. Eso también incluía a otros samuráis, con quienes a menudo se enfrentaban en duelos y batallas.
La ironía aquí es que no desaparecieron en batallas masivas, ni porque fueron reemplazados por guerreros más grandes o más fuertes. Simplemente con el tiempo, se descubrió que eran obsoletos debido a los cambios en las tácticas militares y el costo cada vez mayor de mantenerlos. Aún así, su legado continúa hasta hoy. Todavía se los tiene en alta estima tanto en Japón como en el extranjero, y su imagen y valores siguen siendo una fuente de inspiración y admiración en todo el mundo. Número 15. Ejército asirio. Bueno, ahora dirígete a la antigua y fascinante tierra de Mesopotamia, donde los asirios alguna vez dominaron con una autoridad y poderío que pocos podían desafiar sin mucho esfuerzo. El ejército asirio se puede definir con unas pocas palabras: inteligente, avanzado, despiadado. Utilizaban todo tipo de armas, incluidos arcos, espadas y carros, para abrumar a sus enemigos con una precisión y eficacia aterradoras. Además, eran una de las fuerzas más eficientes y temibles que se hayan puesto en el campo de batalla, honrando su reputación con cada conflicto. Y cuando vencían a sus enemigos, no eran del tipo que los dejaba cojeando de vuelta a casa con una lección aprendida. Simplemente los aniquilaban a todos sin piedad. No solo destruían ejércitos, sino que también quemaban ciudades enemigas y sus campamentos hasta los cimientos, enviando una clara y brutal advertencia a todos y cada uno de ellos. Si te metías con el ejército asirio, probablemente este sería tu destino inevitable y trágico. Número 14. Guerreros cartagineses. Resulta fascinante recorrer estos antiguos imperios para ver lo diferentes y vastos que eran en comparación con los demás. Por ejemplo, si nos fijamos en la principal fuerza de combate de Cartago, lo primero que notamos es que sus armadas no tenían rival la mayor parte del tiempo. Sus flotas dominaban los mares y su capacidad para controlar las rutas marítimas era impresionante. Al final, fueron sus ejércitos los que cobraron importancia y los guerreros cartagineses estaban a la cabeza de ellos. Ahora bien, podría decirse que el ejército de guerreros cartagineses del que más sabemos es el grupo liderado por el único e inigualable Aníbal Barca. Barca era un hombre que tenía la misión no solo de recuperar el imperio que su padre le había arrebatado, sino de derribar a Roma por completo. Era un estratega brillante, conocido por su audacia y capacidad para llevar a cabo planes complejos. No solo reunió un poderoso ejército, que incluía al poderoso elefante de guerra, sino que reclutó aliados de otras naciones para intentar derribar a Roma. Irónicamente, casi lo logró y no sufrió una verdadera derrota en el campo de batalla. Pero al final, no pudo derrotar a Roma, y su imperio se fue hundiendo lentamente con él. La caída de Cartago es un recordatorio de cómo incluso los más grandes líderes y ejércitos pueden enfrentarse a desafíos insuperables y cómo el curso de la historia puede cambiar en un instante. Número 13. Los inmortales persas. Ahora, hablaré de rivales lo suficientemente pronto, pero los inmortales persas eran legendarios por derecho propio, y Persia tuvo un poderoso imperio durante mucho tiempo con estos soldados al frente. Los inmortales persas eran una de las muchas fuerzas especiales del mundo antiguo. Fueron creados para ser una unidad de élite que aterrorizaría a sus enemigos con su destreza y habilidades excepcionales. Y lo hicieron de muchas maneras. En primer lugar, eran 10.000 fuertes, lo cual es una unidad grande para aquellos tiempos. Este número les daba una ventaja táctica considerable en las batallas en las que participaban. En segundo lugar, lo hicieron de tal manera que si matabas a uno de ellos, nunca lo notarías, porque serían retirados del campo de batalla y reemplazados instantáneamente. Esta estrategia fue diseñada para mantener la moral alta y la estructura de la unidad intacta. Es por eso que muchas personas se referían a ellos como inmortales, porque parecía que había un suministro infinito de ellos. Aunque un cierto grupo de 300 definitivamente demostró que había un número limitado al final, los inmortales persas dejaron una huella indeleble en la historia militar de su tiempo. Número 12. Los hunos. Cuando eres conocido como un grupo y ni siquiera como una nación, bueno, eso demuestra lo bueno que eres. Los hunos eran una fuerza formidable que se extendió por vastas regiones de Asia y Europa entre los siglos IV y V después de Cristo.
Esta expansión no fue una simple hazaña, ya que implicaba numerosos enfrentamientos y conquistas. Como otros grupos destacados en la historia, los hunos eran verdaderos maestros en la equitación y el tiro con arco, habilidades que perfeccionaron a tal grado que se convirtieron en su principal ventaja en el campo de batalla. Y eso los llevaría a su dominio, especialmente bajo el liderazgo de un hombre del que quizás hayas oído hablar, Atila el Huno, cuyo nombre aún resuena a lo largo de los siglos. Los hunos podían usar la velocidad, el miedo y la habilidad para eliminar a casi cualquiera que se cruzara en su camino. Su capacidad para moverse rápidamente y atacar con precisión les otorgaba una ventaja estratégica significativa. Mientras que otras naciones, incluida Roma, habían luchado con estilos más disciplinados y organizados, los hunos usaban ese mismo orden en su contra. Su táctica impredecible y su capacidad para desorganizar a sus enemigos significaba que estos nunca sabían lo que estaba sucediendo o incluso cómo contraatacar de manera efectiva. Cuando Atila el Huno estaba al mando, su fama y destreza en la batalla eran tan legendarias y su reputación tan despiadada que incluso Roma se vio obligada a pagarle tributo para evitar ser atacada. Tal era su temor que lo etiquetaron como el azote de Dios, una señal de su capacidad de infundir terror y respeto en igual medida. La influencia de Atila y su ejército de hunos dejó una marca imborrable en la historia, demostrando que su poder y estrategia eran incomparables en su época. Número 11. Los zulúes. África ha tenido muchos líderes legendarios con guerreros a su disposición. Entre esos líderes, uno de los más destacados fue Shaka Zulu, quien gobernó al pueblo zulú con mano firme y astucia. Los zulúes eran conocidos por ser los guerreros más feroces de la región, especialmente bajo el reinado de Shaka Zulu. Este líder fue quien literalmente unificó a las tribus zulúes dispersas y les proporcionó mejores tácticas militares, permitiéndoles defender su patria con mayor eficiencia y mantener a raya a los invasores que amenazaban sus tierras. Bajo su dirección, los guerreros zulúes fueron sometidos a un riguroso entrenamiento que incluía caminar descalzos sobre espinas para aprender a ignorar el dolor. Además, en un acto de increíble resistencia y preparación, ingerían pequeñas dosis de veneno constantemente, lo que eventualmente los volvía inmunes a sus efectos. Esta inmunidad les permitía luego usar el veneno como arma, rociándolo sobre sus enemigos en el campo de batalla. A pesar de todas estas innovadoras tácticas militares y del temido poder de los cuernos zulúes, los zulúes enfrentaron un desafío insuperable cuando las fuerzas británicas llegaron a sus puertas. A pesar de su valentía, entrenamiento y estrategias, los zulúes no pudieron resistir el avance de las bien armadas y numerosas fuerzas británicas, lo que marcó un trágico capítulo en la historia de este pueblo guerrero. Si el video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Los mamelucos. Cuando su legado incluye ayudar a establecer el Egipto y Siria que tenemos hoy y luchar contra los mongoles y los cruzados para mantener su patria a salvo, bueno, sí, en cierto modo merece que se hable de usted. Los mamelucos estaban en la región noreste de Egipto mucho antes que la gente que reside allí ahora. En un tiempo fueron guerreros esclavos bajo el Estado Islámico, pero luego derrocaron a sus amos y se convirtieron en su propio pueblo. Es cierto que fueron derrocados por los otomanos en 1517, pero eso fue mucho después de cientos de años cuando obtuvieron su libertad y ayudaron a establecer su hogar como algo especial. Además, su hogar todavía perdura hoy en día, lo que es un verdadero testimonio de su legado conocido desde hace mucho tiempo. Número 9. Los guerreros águila aztecas. Cuando se trataba de imperios como los aztecas, necesitaban guerreros a su disposición casi todo el tiempo porque estaban constantemente en batalla con rivales o estaban tratando de mantener su imperio intacto. Para los aztecas, tenían a los legendarios guerreros águila y eran una fuerza formidable entre ellos y los guerreros jaguar. Tenían el campo de batalla cubierto y nadie realmente quería enfrentarse a ellos. Para contextualizar, para convertirse en un guerrero águila o jaguar, no solo necesitabas ser de noble cuna, tenías que haber demostrado tu valía en el campo de batalla muchas veces. Literalmente,
Eras lo mejor de lo mejor a lo que los aztecas tenían acceso. Si llegabas a uno de esos dos rangos y luego, una vez que te convertías en uno, tu vida estaría dedicada a la guerra y complacer a los dioses de arriba eran los sacrificios que harías en su honor. Número 8. Los hoplitas griegos. Probablemente esperabas que hablara específicamente sobre los espartanos de Grecia, especialmente dada su fama e infamia en la cultura pop. Y aunque se podría decir que son la mejor unidad griega, tenemos que reconocer que eran solo las fuerzas especiales del estilo de lucha griego en general que utilizaba al guerrero hoplita. Retrocedamos el tiempo. Mucho antes de que Grecia fuera una nación unificada, eran un grupo de ciudades-estado. Atenas, Esparta. Muchas otras no solo vivían solas, sino que luchaban constantemente entre sí, lo que significaba que sus experiencias en la lucha eran geniales. Mucho antes de que lucharan contra otras naciones, como Persia. Igualmente importante, fueron entrenados para luchar como una unidad. La formación de flancos es una de las muchas que probablemente conozcas de 300. Si bien los soldados no luchaban ni se parecían a Gerard Butler, esa era su táctica básica. Era una maniobra que se basaba en el trabajo en equipo, en confiar en las fortalezas de los demás para contener un ataque y contraatacar con extremo prejuicio. Sus escudos y lanzas eran simples pero poderosos y podían atacar a distancia. Y debido al tamaño de sus escudos, podían alinear un grupo de hoplitas al frente como barrera defensiva y hacer que los que estaban detrás atacaran con lanzas sin temor a ser atacados. Ah, ¿y recuerdas esa línea de la película ¿Lucharemos en la sombra? Bueno, eso realmente sucedió y fue preciso en cuanto a lo que hicieron. Cubrían todas sus filas con sus escudos y flechas, no las perforaban. Es por sus habilidades, su entrenamiento y su confianza mutua que vencieron a los persas en 2 guerras diferentes. Y luego, bajo la guía de Alejandro Magno, conquistaron gran parte de Europa y Asia en solo 13 años. Número 7. Los guerreros celtas. Honestamente, es muy divertido hablar de los guerreros celtas porque son muy distintivos en comparación con los demás en esta lista. En primer lugar, tanto hombres como mujeres podían ser guerreros dentro de su propia tribu. Y en segundo lugar, tenían numerosas formas de entrar en combate, que incluían a pie, a caballo o incluso en carro. Ah, y algunos de ellos de hecho corrían a la batalla completamente desnudos. Sentían que esto demostraba su destreza en el combate y la protección de sus dioses. Eran conocidos como los bárbaros de la antigüedad, pero en realidad no eran bárbaros per se. Eran simplemente muy buenos guerreros que no tenían miedo de enfrentarse a sus enemigos. Y por eso, la única razón por la que no sabemos más sobre ellos es porque fueron eclipsados por los romanos y no dejaron muchos registros. Número 6. Los genízaros. Ya he hablado de ellos antes, pero ahora es el momento de poner el foco en el Imperio Otomano y su unidad más famosa, los genízaros. La mayoría de los registros históricos los citan como el primer ejército permanente, y es posible que hayan sido la primera fuerza militar en utilizar armas de fuego. También eran las tropas personales del sultán otomano, así que había que ser bueno para estar en estas filas. Por eso el Imperio Otomano duró tanto. El verdadero problema fue que no eran precisamente de los que se modernizaban, y eso los llevaría a provocar una guerra civil dentro de su propia nación. Y finalmente se vieron abrumados por otras naciones que hacía tiempo que se habían adaptado a formas más modernas. Número 5. Los guerreros maoríes. Ahora bien, aquí están las personas que deberían ser mucho más elogiadas por sus habilidades de combate y su brutalidad. Los guerreros maoríes eran un pueblo nómada de navegantes de Polinesia antes de establecerse finalmente en Nueva Zelanda. Y no importaba contra quién luchaban, lo hacían con una intensidad que no tenía igual. Los maoríes entonaban cánticos de guerra para motivarse, e incluso se sabía que se comían a sus enemigos caídos porque pensaban que absorberían su maná o energía vital. La guerra maorí estaba profundamente arraigada en un complejo sistema de honor, rivalidad tribal y disputas territoriales. Se los entrenaba desde una edad temprana en el arte del combate, y esto también incluía el uso de varias armas tradicionales como una lanza de madera, un garrote corto e incluso un arma de impacto. También construían aldeas fortificadas
que estaban ingeniosamente diseñadas para explotar el paisaje natural para su propia defensa. La danza ceremonial de guerra se realizaba para intimidar a sus oponentes y al mismo tiempo aumentar la moral de los guerreros. Tenían intrincados tatuajes faciales que significaban su rango, sus logros y su estatus social. Estos guerreros no solo eran luchadores, sino que también tenían papeles importantes como líderes y protectores de la comunidad. Y eran y siguen siendo un pueblo orgulloso cuya influencia es mucho mayor de lo que se puede esperar. Número 4. Aurigas egipcios. La tecnología es lo que a menudo otorga ventajas a ciertas naciones en la guerra, y cuando se trata de los aurigas egipcios que ayudaron a hacer que el imperio egipcio fuera tan grande y duradero, son la prueba de que tener los mejores juguetes te hará superior a tus enemigos. Para ser claros, ellos no crearon el carro. Se utilizó en la guerra mucho antes de que los egipcios tuvieran sus legendarios reinados. Sin embargo, después de conocerlos, los mejoraron y los hicieron incluso mucho más eficientes que los que tenían otras naciones en ese momento. Eran mucho más ligeros que otros y estaban diseñados de tal manera que soportaran el terreno sin muchos problemas, asegurando que los arqueros a bordo pudieran obtener disparos limpios. Con este diseño y sus tácticas legendarias, pudieron dominar el campo de batalla durante muchos años. Número 3. Compañías fáciles. Ahora, he estado hablando muchísimo sobre los guerreros de la historia antigua, pero hay algunas unidades más modernas y recientes que merecen nuestra atención, y una de ellas proviene de la Segunda Guerra Mundial. Durante esa guerra, se implementaron muchas técnicas nuevas para intentar obtener una ventaja sobre el enemigo, que en este caso eran las potencias del eje. Y para ese fin, Estados Unidos y otros países implementarían las unidades de infantería aerotransportada, también conocidas como paracaidistas. El más famoso de este grupo, como lo documenta la propia historia, fue un grupo conocido como Easy Company de la 101 División Aerotransportada. ¿Qué hizo que la unidad fuera tan especial? Bueno, esa es la ironía. Técnicamente no lo eran solo una unidad del 506 TUT o Regimiento de Infantería Paracaidista. Y sinceramente, eran un grupo de personajes habituales, como cabría esperar de una unidad militar. Pero durante todo su entrenamiento y su tiempo en la guerra, formaban un grupo inusualmente unido. Y estuvieron en algunas de las batallas y momentos más importantes que la historia tuvo durante esa época. Por ejemplo, la compañía Easy estuvo allí el día D, realizando una acción clave que ayudaría a los desembarcos en la playa para las fuerzas blindadas al eliminar las armas de artillería. Estuvieron allí durante la Operación Market Garden, la batalla de las Ardenas, y estuvieron allí cuando las fuerzas aliadas entraron en Alemania y ayudaron a descubrir campos de concentración y más. Si algo de todo esto te suena familiar, bueno, puede ser porque viste la serie de HBO sobre su tiempo en la guerra llamada Band of Brothers. Es cierto que no contaron todo lo que les sucedió y tuvieron que dramatizar ciertas cosas, pero la historia en general era precisa. Esta pequeña unidad que formaba parte de un regimiento cada vez más grande, que formaba parte de una división más grande, había tenido uno de los mayores impactos en toda la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, no se oye hablar de eso en la mayoría de las guerras modernas, por lo que Easy Company destaca. Eran una verdadera banda de hermanos y se mantuvieron unidos literalmente hasta el final de la guerra, lo que es honorable en nuestro libro. Número 2. Los ninjas. Ahora bien, es honestamente un poco poético que vayamos a hablar de los ninjas después de hablar de los samuráis, porque estos dos formaron una de las rivalidades más antiguas que la historia haya visto jamás. Y la gente todavía intenta recrear algunas de estas batallas hoy en día. Como se ha señalado, los samuráis eran los guerreros de élite de las familias de alto rango, y de ahí obtenían su honor y gloria en muchos aspectos. En contraste, los ninja eran más como los campesinos del Japón feudal. Eran las personas a las que se suponía que los samuráis debían proteger, y sin embargo no siempre recibían la ayuda que necesitaban. Así que cuando se levantaron para desafiar a sus señores samuráis y tuvieron que utilizar todas las tácticas que pudieron para salir victoriosos. Básicamente, todo lo que eran los samuráis, los ninja no lo eran.
Los samuráis creían en el honor y en el uso de tácticas y técnicas honorables para salir adelante. Aunque a los ninjas eso no les preocupaba en lo más mínimo, no les molestaba usar técnicas y estilos de lucha deshonrosos para ganar el día. Con ese fin, a menudo usaban el honor de los samuráis en su contra para obtener la victoria o ganar una pelea antes de haber desenvainado su espada. Eran maestros del sigilo y no usaban armadura, lo que era otra razón para sus ataques furtivos. La palabra shinobi en realidad significa alguien que se escabulle, y eso hablaba de su naturaleza y estilo. A veces eran mercenarios, contratados para infiltrarse, asesinar y luego salir sin ser vistos. Y ahí es donde entran en juego los elementos más sobrenaturales de los ninjas. Eran maestros de la distracción y la ilusión, e intentaban hacer que tanto los samuráis como sus maestros temieran sus poderes sobrenaturales, que es como obtuvieron su reputación de ser capaces de desaparecer en una nube de humo o incluso caminar sobre el agua cuando en realidad nunca podrían hacer eso. Incluso con todo lo que sabemos sobre ellos, los documentos históricos sobre los ninjas son escasos. Número 1. Los catafractos sasánidas. Ahora bien, seré justo. No eran solo los sasánidas las que usaban el tipo de unidad de armadura conocida como catafractos, pero eran uno de los más populares. Eran un gran imperio que no tenía miedo de subcontratar, de conseguir ejércitos, lo que incluía contratar mercenarios de todas partes. Pero cuando se trataba de los catafractos, estos eran su orgullo y alegría. Eran guerreros completamente blindados de arriba a abajo, e incluso podrías confundirlos con caballeros medievales, pero se crearon mucho antes de eso, como 1000 años antes. Estas eran las unidades que enviabas para atravesar las líneas enemigas y causar graves daños sin tener que recibir daño tú mismo. Y si pudieras imaginarte a un grupo de ellos corriendo hacia ti completamente blindados, bueno, también te sentirías intimidado. Todo esto proviene del ámbito de la historia y de los hombres y mujeres que han ayudado a definirla, siendo algunos de los guerreros más letales de todos los tiempos. Nos vemos en el próximo video.